empezar a dibujar visualizas la imagen o la vas viendo? La voy encontrando. ¿La vas encontrando? Pero porque así en un bocetito no va a ningún lado realmente, da igual, según voy poniendo la mano, luego pongo el pie y según voy poniendo la cabeza. Pero eso... Cuando trabajas con un guión lo tienes que pensar un poco más. Eso ya es más complicado. De hecho es una de las cosas, a mí por ejemplo con los cómics no los termino nunca de terminar porque la espontaneidad que en un momento dado tiene el dibujo se va quedando congelado, entonces tiene que buscar maneras de intentar que eso no sea así. Hombre, para que la viñeta vaya igual, a mí me gustaría que las viñetas salieran como van saliendo esto, pero de momento estamos luchando. Para dibujar la figura así de memoria, ¿has estudiado anatomía o eres autodidacta? Anatomía. Bueno, yo estudié Bellas Artes, pero yo me considero autodidacta porque en la facultad no... Ojalá enseñaran y tal, pero al final te tienen que encerrar y dibujar. Y yo no conozco otra cosa. Estudié en Sevilla y bastante decepcionado en general. Y entonces yo estudiaba un montón de anatomía y siempre figura movimientos, siempre haciendo sketch y montando todas las ¿Qué has utilizado? Lo típico, ¿has comprado libros por tu cuenta? Bueno, me he comprado algunos libros de anatomía, pero claro, anatomía montándola desde el hueso. Primero montar la figura desde el hueso, entender el hueso, y sobre el hueso los músculos, sobre los músculos la figura. Entonces, aquí lo que pasa es que ni el hueso ni músculo, ¿no? Porque como un zombie puede ir cogiendo la forma que quiera. Pero claro, en figura sí, cómo van enganchando las articulaciones, cómo van... Eso sí lo he estudiado bastante. Y al final pues parece que se va adquiriendo una cierta habilidad poquito a poco y bien, un montón de años dibujando también, muchas horas allí sentado. ¿Cuántos años crees que invertiste para llegar a dibujar la figura humana bien? Ya, y no me contestes que no se llega a dibujar bien nunca, porque es la típica respuesta, ¿no? No se llega a dibujar bien nunca, estoy seguro, pero también hay un momento en el que las cosas ya están más o menos aceptables, ¿no? Sí, por lo menos, por ejemplo, yo con los cómics estoy bastante frustrado todavía, pero la figura dice que me pongo y más o menos va saliendo. Y de eso ya hace más o menos un tiempo, pero igual, yo sí hacía mucho a lápiz y con tinta estaba bastante liado, entonces tinta, hasta que ha ido saliendo las cosas poco a poco. No conozco otro truco que dedicarle horas y horas, porque una cosa es tener una cierta facilidad, pero la facilidad no dura para empezar está muy bien, pero yo cuando empecé, yo no tuve formación hasta que estudié Bellas Artes del tema, y cuando llegué a la facultad, pues eso hace como 13 años aproximadamente, y entonces ya pues intensamente a todo. Un montón de estatuas, un montón de figuras naturales y bueno, y sobre todo igual en casa, más que eso, porque una vez que pasan los primeros cursos de la facultad, ya que yo estaba bastante pobre en general, y pobre en teoría, para la parte, sí, en un terreno más abstracto, en un terreno más conceptual, muy pobre en esa rama, y en lo que es la práctica, pues también estaba bastante pobre en general. Algo triste. ¿Tú tienes algo de memoria fotográfica? Porque en algunas entrevistas que hemos hecho, algunos dibujantes nos han comentado que, no todos desde luego, en algunos casos nos han comentado que tenían memoria fotográfica, que podían recordar, por ejemplo, un objeto que habían visto una sola vez, podían recordarlo con todo lujo de detalles. Yo creo que no, tiene más que ver con el dibujo en sí, con la representación de forma en el espacio y con la perspectiva, con la profundidad, y entonces el cubo básico que dibuja con 4 líneas, pues a partir de ahí es un desarrollo de dónde está, hacia dónde vamos, hacia adentro, hacia afuera, hacia la izquierda, a la derecha. Entonces, para mí sobre todo es construir, es como
como escultura, en cierto modo, tal y como yo dibujo, como lo entiendo. Entonces, iluminar pues también es igual, ¿eh? Donde coloco la luz, donde la voy moviendo. Lo que pasa que luego dibujar, claro, termina por ser siempre algo bidimensional, entonces al final tienes que construir el dibujo desde la línea o desde... O sea, que no puedes... No es como hacer un render de 3D, porque luego eso tiene que funcionar en 2 dimensiones y entonces hay que entrar en el trabajo de síntesis y la línea, pues vas engrosando la línea, la vas afinando, y entonces eso también es un lenguaje que es totalmente bidimensional y que se va mezclando. Entonces, eso es más o menos las cosas que uno va discurriendo mientras que va aprendiendo. ¿Tú utilizas herramientas digitales, aparte de las técnicas tradicionales, como vemos ahora, de plumilla, tinta? Yo trabajo con ordenador, por ejemplo, las ilustraciones del libro están acabadas a ordenador, completamente. Y algunas están hechas directamente a ordenador. Y lo que pasa que, bueno, pues hay el mito siempre del original, ¿no? Que te gusta tenerlo, que puede ser una posibilidad también en el futuro por venderlo, etcétera, y que luego llega un punto en el que sí, porque es exactamente lo mismo. O sea, lo que puedes hacer en el papel lo puedes hacer en el ordenador igual. Al final no hay tanta... Si lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer en el otro lado. Has comentado un punto muy interesante, que es el tema de los originales. Hemos detectado que hay un mercado en alza de venta de originales y creo que no estoy muy equivocado si pienso que sirve como fuente, digamos, secundaria o alternativa de ingresos al artista, ¿no? Aparte de lo que es la publicación. Claro, es que, bueno, alguien dice, ¿no? Y yo creo que es cierto, el cómic y la ilustración es una obra para ser impresa, eso es fundamental. Entonces el original es simplemente, hay quien decía, no me acuerdo bien, que es un residuo de un trabajo para otro trabajo. Lo importante es la imagen que se va a imprimir, ¿sabes? Estás trabajando para lo impreso. Entonces ese residuo, pues antes no valía para nada, antes se tiraba o se robaba o se guardaba por curiosidad, pero se ha convertido en un negocio también, a partir de ahí. Vamos,